Buenos días. En este momento vamos a presentar lo que es una práctica del balance hídrico. Esto es en cuanto la ubicación, el estado zumbador, perdón, el área zumbador, sí, el páramo zumbador del estado Táchira en Venezuela. Estos datos los agarramos de acuerdo a delimitaciones o cuencas ya enviadas por el profesor Walter eh, y que anteriormente había enviado en una de las prácticas. Escogí estos datos precisamente porque, bueno, lamentablemente la computadora no ha podido acceder a muchos de los datos, no tiene acceso por la poca capacidad que tiene. Sin embargo, decidimos trabajar con esto y trabajar con todos los datos adquiridos por parte del profesor en cuanto a desenglobar datos, adquirir datos, ¿sí? Y utilizar fórmulas como esta, de modo de llegar a lo que es el balance hídrico. A continuación, mi compañero Pedro Velasco va a comenzar con lo que es la ubicación y los datos geográficos y geológicos del estado. Listo. Buenas, pues aquí podemos ver la ubicación de donde queda el páramo Zumbador, donde es un páramo andino en la que es una trayectoria elevada de carretera trasandina, pasa por Táchira entre el poblado de Mesa de Aura y del Mistro, Venezuela. Aquí podemos observar datos importantes de las condiciones climáticas y la humedad. Es uno de los ambientes más originales y nobles del planeta. Aquí la variación de la temperatura se da entre el día y la noche. Es uno de los rasgos más sobresalientes, ya que durante el día la temperatura puede ascender a niveles de superficies de suelo hasta 40 grados sobre cero. Y durante la noche la temperatura puede descender hasta 14 o 15 grados centígrados por debajo de cero, produciendo una diferencia de 55 en solo 24 horas. Los paisajes, podemos ver los Andes andinos venezolanos conforman el relieve más vigoroso, masivo de del país, apenas interrumpido desde sus propios inicios en los nudos de Pamplona al suroeste hasta sus últimas extraviaciones al noroeste por fosas de hundimiento y hendiduras del valle, longitudinales y transversales que, sin embargo, se hallan enmarcadas por altas sierras, serranías, sobrepasando como con creces las alturas de los fondos de las depresiones intramontañosas. Otro dato importante son los suelos, ya que se utilizarán para los datos, donde podemos decir que el curso de suelo de la cordillera de Mérida se define por presentar poca profundidad y escaso desarrollo pedogénico, donde debido a los frecuentes truncamientos de los perfiles, uno por erosiones y otros recurrentes a regresiones y otros por columpiamiento y acumulación hídrica a los suelos andinos los distingue entonces su juventud generalizada. Podemos ver las fuentes que hay aquí, las pedroxicidad, quizás elementos muy extrínsecos. Algo importante son su textura, en donde podemos ver que puede ser textura franca, franco arenoso, franco arcilloso, arenoso y franco arenoso pedregoso, en las que confieren a los suelos condiciones de drenaje generales de bueno a mediano, con escasos sectores de mala drenaje, pequeñas desprendiciones de piel de vertientes y de áreas planamentas.
Otro dato importante es la vegetación predominante, ya que cabe hacer una referencia entre la arbustal de coradinto por un grado de mismo significado endógeno en grandes y bellezas escénicas. Este género de arbusto tiene gran importancia en la geología regional porque viene a alturas superiores a las líneas generales de los árboles, colonizados entre la reducción en el pendiente rocoso, en los conos de rubios de los bases de las paredes rocosas de los circos glaciales. Aquí podemos ver los datos englobados, donde se pueden apreciar que faltan algunos, pero utilizaremos las siguientes fórmulas donde podemos ver sus características, que es el promedio precipitado anual, la precipitación anual del año englobado, el promedio de precipitación mensual y la precipitación mensual considerada de datos englobados, que sería la fórmula A, donde la fórmula B sería la precipitación anual y la precipitación del mes. Aquí podemos ver ya los datos calculados faltantes, donde se utiliza la fórmula que se encuentra en la parte inferior de la lámina, donde se puede ver que se pusieron los datos de precipitación faltantes en el promedio de precipitación anual del mes y se suma la precipitación anual del año estudiado, promedio anual a la precipitación de todo el año. Ok. Ahora, para ver un poco detallado sobre lo que son los datos de la estación, solamente para especificar un poquito, ¿sí? Como decía mi compañero Pedro, estos datos faltantes son muy importantes para poder realizar el balance hídrico, ¿sí? Tenemos lo que es la precipitación faltante del mes, que sería acá el promedio, dividido entre el promedio de precipitación mensual del mes para todos los años. Y esto también va con la suma de precipitaciones mensuales del año de estudio, promedio anual de las precipitaciones para todos los años. Ahora bien, acá vemos un poco de los cálculos, ¿sí? Para no entrar mucho en detalle, hicimos lo que es nada más lo que era plasmar los datos dentro de ellas y así poder calcular lo que era NA, que es un dato que me va a marcar todo para poder hacer la fórmula, igual el dato del año 1997, que fue el que se escogió como dato englobado, y así poder obtener lo que son completamente los datos faltantes, ¿sí? Por último, acá veo ya mis datos mensuales de precipitación completos, tanto en el área en el mes de marzo y en el mes de julio. Y en el gráfico acá directamente podemos observar lo que son los meses con la precipitación más baja del mes de enero y el mes de febrero, ¿sí? Tenemos el hidrograma, tanto de la precipitación anual, ¿ves? Y tenemos la precipitación mensual. Por lo menos acá podemos ver que en el mes de enero y en el mes de febrero son los más bajos y las más altas vienen dadas en julio, octubre y en noviembre. De esta misma manera podemos ver lo que es la temperatura promedio mensual y la temperatura promedio anual, donde varían los valores. Sí, en este caso, pero en el mes de abril podemos ver que llega al 14,21 grados centígrados. De esta manera podemos comenzar a calcular lo que es el método de Torway. La fórmula viene dado por la evapotranspiración sin corregir, ¿sí? Que podemos ver que sería 0,53333 multiplicado por 10 por 10 la temperatura entre la índice de calor anual, ¿sí?
Acá para poder hacer esta fórmula nada más tendríamos que evaluar lo que es el índice de calor anual, buscar el índice de calor anual y antes de eso el índice de calor mensual que viene dado por lo que es la fórmula de temperatura entre 5 elevado a la 1.514. Ya teniendo estos datos, ya puedo calcular el índice de calor anual, que sería la suma de todos los índices mensuales que obtuve anteriormente. Y con esto ya puedo, teniendo el índice de calor anual, ya puedo utilizar lo que es la evapotranspiración sin corregir. De este mismo modo, teniendo este dato, me puedo ir a la siguiente fórmula, que sería para obtener A, y de esta manera tengo el dato completo para la evapotranspiración, ¿sí? Ya tengo acá, como podemos ver en la tabla que se hizo por Excel, tengo el AI que me dio 51.45. Cuando hablamos de la evapotranspiración corregida, ¿sí? Para el cálculo, esto va a resultar de la multiplicación de la evapotranspiración sin corregir con el factor fotoperiodo de cada uno de los meses. Y este viene dado por lo que es la latitud norte, siendo el caso en este momento que sería 7.59 y esto tiene un valor diferente por cada mes. Y es de este modo también, ya obteniendo lo que es la evapotranspiración, vemos el cálculo de Rao, que es la fórmula de capacidad de campo por el punto de Marchitels, por el peso específico, por la profundidad radicular, esto dividido todo entre sí. Estos datos, como dijo bien mi compañero Pedro, fueron obtenidos anteriormente de antecedentes que ya se han buscado sobre los estudios físicos del suelo, en el cual me dio que el suelo es franco-arenoso y por medio de la tabla puedo obtener los datos. Me dice el franco-arenoso, tengo la capacidad de campo que sería el 14% y el punto de Marchitès que sería el 9%. Con esto reemplazo la fórmula y me da un total de 37.5. Y esta reserva de agua utilizable está completa en los mayores meses de lluvia del año. Por lo tanto, bueno, tomamos que el mes de octubre es un mes donde el RAU se encuentra al 100%. De este modo también vemos el cálculo de los datos de balance hídrico. Tenemos acá la tabla, tenemos acá lo que es para poder calcular la precipitación útil. Y lo que vamos a hacer es ir yendo sumando o restando de acuerdo a lo que queremos obtener. Por último, acá vemos todos estos datos que fueron obtenidos por Excel y de acuerdo a la precipitación útil, la evapotranspiración real y el excedente de agua, obtenemos lo que es la escorrentía, ¿sí? Que corresponde a un coeficiente que viene dado por una cobertura de hierba, grama y suelo permeable. Como dije anteriormente, fueron datos que ya se obtuvieron con antecedentes de datos físicos y estudiados de acuerdo a su vegetación, de acuerdo a su paisaje, de acuerdo a su suelo. Esto me da un total de una pendiente media de 0.20. ¿Sí? Acá también la tenemos, ¿sí? Vemos que es una hierba grama que es permeable, entonces acá tenemos el punto medio de la cuenca que sería 0.20. De acuerdo a esto, tengo también lo que es el balance hídrico, el gráfico total, donde vemos como observación que los meses de enero, febrero y marzo la evapotranspiración es mayor que la precipitación. Luego observamos que tenemos mayores precipitaciones en lo que es el mes de octubre, de julio y de noviembre y asimismo en julio. Ocurre mucho más en octubre cuando hay recargas subterráneas. Esta reserva es utilizable y se mantiene constante en los meses que son abril, diciembre y lo cual concuerda con los que son las precipitaciones registradas anteriormente. Esto se puede decir que la evapotranspiración lo que hace es mostrar un comportamiento bastante estable, no hay inestabilidad. Por último, tenemos lo que es el método de la precipitación media de la cuenca, método aritmético, donde tenemos la delimitación de la cuenca, el número de estaciones, que sería las que están por dentro, 30, 25, 20, 75, 10, y de esta manera podemos hacer lo que es el trazado de polígonos.
con las estaciones que se encuentran dentro. Sin embargo, las estaciones que están por fuera, como están cerca de la cuenca, también son tomadas en cuenta. De este modo vemos lo que son las áreas, el área en kilómetros y obtenemos lo que es el punto medio de la cuenca. El método de isoyetas es viendo el mapa, ¿sí? De la cuenca, teniendo el mapa, lo que hacemos es un trazado de curvas de nivel, ¿sí? Tenemos, tomando en cuenta lo que son las isoyetas, que son el número de estaciones que pasa y atraviesa la cuenca, vemos el área, tomamos en cuenta el área entre las isoyetas y la precipitación mensual, perdón, la precipitación que hay dentro de esa cuenca. Tenemos que una de las cuencas que atraviesa es la estación número 38, de igual forma la 30, la 25, la 20, la 12 atraviesa, la 10 y un poco lo que es la estación número 3. ¿Sí? Atraviesa solo un poco. Y de este modo estimamos lo que es la precipitación media, ¿sí? Obteniendo todo lo que es el volumen, tenemos la precipitación media que da un total de 255.2, que es un estimado, ¿sí? En total, un 27.9%. Y de esta manera podemos calcular lo que es el método de isoyetas de la cuenca del páramo en el estado Táchira. Muchísimas gracias. Este sería el método completo de lo que es el balance hídrico, para poder calcular lo que es un balance hídrico. Gracias por su atención.